abordando hace un momento con el delegado Manuel Huerta, el delegado del bienestar. Y es lo que preocupa hoy al campesino, al agricultor, la posible salida de México del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá, que no es un tema menor. No es el escenario contemplado por el sector privado, ya que existe confianza en alcanzar acuerdos en la primera fase de consultas. Esto lo señala el Consejo Coordinador Empresarial. Y qué mejor que platicar con los expertos, y hemos invitado para hablar de este tema al doctor en Derecho Alberto Ruiz Rioja, que es un consultor, abogado, académico especializado en comercio exterior, comercio internacional, aduanas, el tema fiscal internacional también es importante, y los contratos con más de 33 años de experiencia. Saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado Alberto Ruiz Rioja. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. Qué gusto saludarles, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues preocupa este tema sin duda lo que podría ocurrir en el anuncio que el presidente López Obrador pudiera dar a los mexicanos el próximo 16 de septiembre. Hay quien dice que México no se va a salir y que México no tiene la intención de salirse de un tratado que nos ha beneficiado rotundamente y que se piensa revisar, y hay tiempo todavía para hacerlo. Pero pues está también ahí presionando la iniciativa privada, que se ha puesto brava y pide no considerar la salida del TECMEC. Con la experiencia que tienes ya en estos temas, mi querido Alberto Ruiz, ¿qué opinas tú que pudiera suceder, sobre todo por la inquietud de los campesinos agricultores mexicanos que están viendo que pudiera todo esto afectar sus intereses? Bueno, para que lo pongamos en contexto, unas cuantas cifras de referencia, ¿no? Antes de 1994, bueno, porque hay que recordar una cosa, esto comienza el 1 de enero de 1994 con un tratado que se llamaba Telecan, el TEMEC. Es un tratado que sustituyó al Telecan. El Telecan fue el primer tratado importante que tuvimos, el primero y el que sigue siendo hoy en día el bloque comercial más importante y uno de los más importantes del mundo, no nada más para nosotros, sino que comparativamente el intercambio entre México, Estados Unidos y Canadá es uno de los bloques más importantes a nivel internacional. Bueno, pues comienza en el 1 de enero de 1994. Antes de 1994, nuestro país era básicamente monoexportador. Solo exportábamos casi petróleo. Casi no exportábamos otra cosa que no fuera petróleo. Después del 1 de enero de 1994, nos convertimos en una potencia exportadora de manufacturas, sobre todo en el norte de nuestro país, con todas las maquiladoras. Alberto, ahí te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono y evitar las manos libres si es que la tienes. No tengo manos libres, ya está. A ver, ¿se oye mejor ahí? Ahí te escuchamos mejor. Excelente, sí. Les decía yo, pues a partir del 1 de enero de 1994 nos convertimos en una potencia manufacturera. Una de las características que tiene ahora México son las maquiladoras que están en el norte de nuestro país, que le dan empleos a muchos mexicanos. Uno de los temas centrales de este tratado es la industria automotriz. Para que nos demos una idea aproximada, les da trabajo a 2 millones de personas en México. Es uno de los aspectos más importantes, incluso a nivel internacional, es de las industrias más importantes. ¿Cuánto intercambiamos diariamente nosotros de mercancías con este tratado? Más o menos estamos hablando de que intercambiamos $1 millón por minuto. Cerca de $1,000 millones diarios. Lo que les estoy tratando de decir, todo este contexto es para decirles que no es imposible, pero es bastante improbable que México, Estados Unidos y Canadá lleguen a un punto tal en el que uno de los países decida salirse del tratado de la noche a la mañana y decir esto se cerró y se acabó y ya. Creo que se está exagerando la nota. Lo que estamos viviendo en este momento es un sistema de consultas y las consultas son con una interpretación diferente que hay
entre las reglas de origen del sector automotriz. El sector automotriz, como decía yo hace un instante, es uno de los más importantes. Y los estadounidenses están interpretando las reglas distinto a nosotros. Ellos quieren poner condiciones más estrictas para que los autos tengan más contenido de Estados Unidos, y nosotros pues no nos conviene, porque evidentemente eso significaría que muchos de los productos que estamos mandando en este momento a Estados Unidos en forma de automóviles no calificarían. Traemos ahí un tema de interpretación, pero de eso a llevarlo al extremo de pensar que nos vamos a salir y que va a ser el anuncio el próximo 16 de septiembre, no, eso se está poniendo fuera de contexto la información. Bien, pues con esto quedan tranquilos los agricultores, los campesinos, los que nos hacen las preguntas a través de las redes sociales para Claro. que, bueno, pues estén mucho más tranquilos con esta respuesta que nos da pues Alberto Ruiz Rioja, que es consultor, abogado académico especializado en estos temas de comercio exterior. La industria automotriz. Ahí es un punto bien importante que tú abundabas con los datos específicos de 2 millones de empleos que no cualquiera los crea de la noche a la mañana, ¿no? Y esta industria pues está muy fuerte en México y es de las que también se ve beneficiada la Unión Americana, los Estados Unidos. Entonces, bueno, son temas de adecuaciones, como tú bien lo apuntabas, pero pues hay quien dice que todo esto pues es un tema que nada más es cuestión para ajustar. Esperemos que así sea. El otro tema, Andrea, que tú traías por ahí pendiente para platicarlo con nuestro invitado Alberto Ruiz. No, pues básicamente también era del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y este temor que ya, pues afortunadamente nos da este respiro, este experto también en temas de comercio exteriores. Sin embargo, pues ahorita el delegado nos decía siempre México por la paz, ¿no? Y esto nos da, primero me hacía como dar un respiro de, ok, hay un diálogo, pero después el delegado regresaba y decía, pero que, ojo, no pasen por encima de nosotros, ante todo pues esta soberanía de México. En ese punto, abogado, puede haber de pronto una nueva tensión o algo que genere esta sospecha de ruptura, esta soberanía de la que tanto habla el presidente. ¿Cómo se va a dialogar en el momento para llegar a un punto de acuerdo? Qué bueno que tocas ese punto, Andrea, y yo agregaría y le preguntaría a Alberto Ruiz, es nuestro invitado esta mañana en este tema. Alberto, ¿cómo tanto se habla de soberanía? ¿Cómo interpretar esta soberanía? Ajá, ¿Cómo entenderla? ¿Cómo la ven los de la Cuarta Transformación, el tema de la soberanía? ¿Tú qué entiendes por soberanía? Porque realmente tú hablabas de que antes nosotros éramos monoexportadores o algo así. Hoy nos estamos beneficiando con este tratado comercial. ¿Qué entiendes tú por soberanía? Y no nada más que entiendo yo, sino que entendemos todos los que nos dedicamos al derecho internacional público. Claro. La capacidad de que un país decida por sí mismo hacia dónde quiere ir, que no le tengan que decidir alguien más, que otro país no tenga injerencia o intervencionismo en cómo controlar sus recursos, cómo administrar a su población, eso es soberanía. La soberanía es como en nosotros las personas, la capacidad de decidir qué queremos hacer, pero viéndolo desde la óptica de un país. Oye, y esto ya desde el plano chusco, ¿cuántos en nuestros matrimonios tenemos soberanía, mi querido invitado Alberto Ruiz? No, excelente comparación, porque precisamente hay algunos profesores, algunos investigadores que dicen que los países que firmamos tratados ya no tenemos soberanía, sino cosoberanía. Ya tenemos que ceder un poquito con nuestros socios comerciales y con las personas con las que tenemos compromisos. Entonces el tema es, si bien es cierto que el tratado pues hace que nosotros tengamos que adecuarnos a trabajar con nuestros socios comerciales y ceder un poquito, algo que un país no puede sacrificar es su capacidad de autodeterminarse.
Es como en el matrimonio, o sea, una cosa es que tenga uno que ceder un poquito, como dicen ustedes en su comparación, es que ¿cuántos de los que estamos casados tenemos soberanía? Pues hagan de cuenta. Una cosa es que seas consecuente, que cedas. Tolerancia. Tolerancia, exacto. Y otra cosa es que pues, ya nos decidas por ti mismo, ¿no? Totalmente. Es exactamente lo mismo. Entonces los países tenemos ese atributo y tenemos que protegerlo, porque si no, el riesgo que tenemos es que el día de mañana pues pasen por encima de nosotros, nos hagan pedazos. Pero, y aquí hay un tema fundamental, que es el que se está jugando y que se ha mencionado en varios foros, y es el tema energético. El tema de los energéticos para México es muy importante, pues ustedes lo saben, ¿no? El tema de la refinería, todo el tema de la inversión que se está haciendo para que nuestro país sea capaz de producir sus combustibles, pues es muy importante. Y ahí también pudiera haber puntos rígidos con los estadounidenses que quieren que tratemos a las empresas generadoras de energía de allá de una manera preferencial. Entonces, ese es uno de los puntos centrales que se está discutiendo también en la mesa. Ese es a lo que se refieren con la soberanía, precisamente. Bien, pues interesante. Estoy viendo aquí de última hora que México está enviando un embarque de gasolinas a Cuba como una ayuda humanitaria por la explosión de la refinería de Matanzas. ¿Ves tú esto que pudiera afectar un gasolinazo a México? ¿Cómo lo contempla la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía? La gente también está inquieta en que pudiera afectar los precios de la gasolina en México en corto plazo. ¿Cómo aprecias tú el panorama? Evidentemente la cantidad que les estemos mandando como ayuda humanitaria no debe de ser suficiente como para que no haya la disponibilidad en el país. Ignoro qué cantidad, pero la que sea, no creo que nos vayamos a acabar la que producimos y si disponemos en este momento, ¿no? Todo es ponerlo en cifras, ¿no? Es bueno que ayudemos, pues sí, es bueno que ayudemos, ¿no? Pero no al grado de que se vaya a acabar la que tenemos que estar con nosotros. Yo creo que ese no es el caso. Yo creo que tenemos que dejar de exagerar las cuestiones y decir, ay, es que con lo que le dimos a los cubanos nos vamos a quedarnos sin gasolina. No, eso es un poco caer en una provocación. La verdad es que no funciona así. Bien, pues muchísimas gracias, mi querido Alberto, por esta charla, interesante charla. Entonces, la respuesta para las personas que nos han preguntado si ve posibilidad de que México se salga del tratado y afecte a los campesinos, esto está descartado y no habrá tal salida de México en el tratado, según nuestro experto en Derecho, Alberto Ruiz Rioja, y consultor académico especializado en temas de comercio exterior. Muchísimas gracias. No sé si tengas que abundar alguna otra respuesta a las preguntas que hemos formulado esta mañana, Alberto. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todo su auditorio y pues sobre todo, algo que yo les recomiendo es siempre que les llegue una información de este tipo, 3 fuentes, comparen, porque también hay mucha mala intención en este momento en los medios. Finalmente las pugnas por el poder siempre tienen esa característica, entonces comparen 2 o 3, como yo saque promedio, más o menos en medio de lo que digan, claro. Tan ni muy, ¿sí? Claro, por eso estamos siempre acudiendo a los expertos, como esta mañana es la invitación hacia tu persona, que pues cuentas con toda la experiencia académica para dar una respuesta concreta. Y pues nos ha dado muchísimo gusto el que hayas platicado con la audiencia y tranquilizar a todas las personas que hoy pues están inquietas para dar una respuesta acertada. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Alberto. Igualmente, que tengan un gran día toda la audiencia. Es un placer. Gracias, igualmente. Gracias. Para nosotros. Vamos a pausa, las 8 de la mañana ya con 49 minutos.